¿Qué tal? Este comentario no es, no forma parte de la columna vertebral del curso, pero sí es un tema que surge constantemente en las clases y eventualmente hubiéramos llegado a él. Entonces, bueno, les hago ya saben, no sé hacer videos cortos, no me salen, pero bueno, tienen la opción de verlo si les parece interesante. Entonces, em, este tiene que ver con la figura de Foucault, pero más particularmente con la figura de Giorgio Agamben. Entonces, eh, estamos acostumbrados, sí, sobre todo a partir de la obra de este último, de Giorgio Agamben, y de trabajos suyos como el Homo Sacer, a pensar el problema del poder a partir de la soberanía estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que su análisis del Estado y el análisis del control que ejerce este sobre los individuos y los ciudadanos en general y las ciudadanas pasa por una función exclusivamente estatal y el poder que se le confiere a este a partir de el derecho. Vamos a explicar esto. Foucault, el eje del pensamiento de Foucault es el análisis del poder, entendido desde su función estatal como control de la sociedad. Eso quiere decir que las escuelas y los psiquiátricos y en general el sistema de salud, los dispositivos de la sexualidad están encaminados al control social. Ahora, no queda claro por qué habría de controlar y quién es el que controla y qué es lo que gana con esto. Porque la idea de control parece estar estructurada en términos de alguien que domina y alguien que es dominado. Mientras que los análisis del propio Foucault del poder parecieran pulverizar esta idea más marxista de una oposición jerárquica que tiene que ser eliminada o superada o subsumida o abolida por medio de la revolución, para convertirse en una noción que lo atraviesa todo y que más bien se convierte en un campo inmanente de fuerzas, ¿sí? Entonces, para ponerlo en otros términos, parecería que la idea de control supone evidentemente un poder que domina sobre un cuerpo social, ¿sí? Y que habría básicamente uno por encima de todos, que es el Estado, y los dominados serían por encima de todo ciudadanos y ciudadanas. Más adelante en la obra de Foucault, sobre todo al final cuando se interesa por el tema del gobierno, de cómo se gobierna a los seres humanos, y palabra con la que estarán familiarizados y familiarizadas quizá es el de gubernamentalidad. En este contexto surge una palabreja que también han escuchado y nos la meten por las orejas, que es el de el biopoder. El biopoder no es más que otro modo del control social, pero tal que no está, digamos, ya filtrado por estas instituciones más culturales, ¿sí?, que operan más a nivel ideológico, sino directamente sobre los cuerpos y la vida. Es decir, el Estado opera directamente sobre los cuerpos, decidiendo quién vive y quién muere y cómo se debe vivir y también cómo se debe morir. Es decir, el control de la natalidad, el control de la salud, el control de lo que es sano y lo que es lo normal y lo patológico, lo que es sano y lo que es enfermo, qué se debe hacer con la vejez, qué se debe hacer con los cuerpos, cómo debe ser nuestra relación con la muerte. Todo eso está filtrado por el Estado en la visión de Foucault, especialmente en este concepto de la biopolítica. Ahora, quizá lo que llama la atención aquí es que el mercado no juegue absolutamente ningún rol. Parecería que de forma imaginaria se le sigue confiriendo al Estado un poder que no tiene. Es decir, como es la construcción de una figura de mandato y de amo que sabemos no tiene ninguna consistencia real, sino una consistencia simbólica. ¿Qué significa eso? Que desde luego que hay ganadores y perdedores sistemáticos, pero eso no quiere decir que el ganador sepa lo que hace y que lo haga con todo conocimiento de causa. No es esto para quitarle responsabilidad, porque sí entiende lo suficiente como para ser responsable, pero no lo suficiente para ver en qué medida él o ella está también dominado por una misma lógica de producción y reproducción de capital
es decir, de ciertas relaciones sociales. Sí, hasta ahora más o menos claro. Bueno, pues así es aquí en este punto donde surge Giorgio Agamben y donde retoma y reinterpreta la filosofía Foucaultiana. Entonces, Giorgio Agamben se ha hecho famoso por muchas cosas, pero particularmente, o a partir, si lo quieren ver así, de un libro que se llamó El Homo Sacer. ¿Qué significa el Homo Sacer? Bueno, esa es una de estas figuras que anticipan, ¿sí?, lo que después va a analizar Foucault y que además cambian también la periodización, la historia, pero bueno, el efecto es más o menos el mismo, y es decir que es la ley, o sea, es el Estado, por medio de la ley, el que decide quién vive y quién muere. Pero no solamente eso, sino que lo hace a partir de la producción de un estado de excepción. Ahora, ¿qué es esto? ¿De dónde está lo interesante? Bueno, pues Giorgio Agamben es un pensador que desarrolla su obra a la sombra de las guerras mundiales, que es un tema que ya hemos discutido, y razona sobre todo bajo la lógica del horror, no la lógica, sino para explicar el horror del nazismo. Entonces, para él, el punto a explicar no es cómo es que una sociedad pudo llevar a cabo semejantes actos, ¿no? La sociedad alemana, el Estado alemán, perdón, ahora fue un lapsus anticipatorio, ya verán por qué, sino que tuvo que cambiar en el derecho, en las leyes y en el Estado para que se produjera una categoría humana que después ocuparía el judío y que le permitía al Estado aniquilarlos sin ninguna responsabilidad. Entonces, Giorgio Agamben encuentra una figura antiquísima, pues, raro, porque si uno quiere explicar un fenómeno político, le hace mejor favor apelando a las fuerzas y a los actores que están presentes en ese momento, y no a cierto acontecimiento originario que sin saberlo y secretamente gobernarían nuestras vidas. Pero bueno, esa es un poco la interpretación esa es un poco la idea de Agamben, según el cual en Roma, en el Imperio Romano, se acuña, o más bien opera, una categoría jurídica que es el Homo Sacer. Entonces, el Homo Sacer se refiere a estas personas que son privadas de todo derecho político. Es decir, son personas que pierden su carácter de ciudadanos y de ciudadanas y por lo tanto no tienen ningún derecho. Y al no tener ningún derecho, entonces pueden ser matadas por cualquier persona sin que eso convierta a la persona que mata en un asesino. Es decir, en una sociedad, por la ley, está protegido el prójimo y yo no lo puedo matar. Pero la ley crea una excepción dentro de sí para ciertos personajes, y estos personajes son como la escoria y pueden ser, por lo tanto, matados, pueden ser desposeídos, y esto no genera ninguna responsabilidad jurídica para quien lo haga. Entonces, esto le parece a Agamben que es una invención legal que significa algo así como la ley revirtiéndose a sí misma, o la ley creando una excepción dentro de sí misma para operar y poder perseguir a cierta persona quitándole todos los derechos. Bueno, eso es lo que ve también Agamben en los campos de concentración, y es cómo se crea una categoría jurídica de un no ciudadano, una no ciudadana, que puede ser exterminado. Entonces, el asunto y el problema que yo quiero traer a colación no es la importancia o no es el interés de esto, no está centrado en qué tanto explique la cuestión jurídica, el comportamiento de un Estado, sino un elemento doble. Y es, como hemos dicho otras veces, el hecho de que no hay Estado que funcione sin coparticipación de la sociedad, de ciertos sectores de la sociedad, y sin articulación de la economía. Es decir, no podemos entender tampoco el proceso, el fascismo en general, si no es a partir de una crisis económica y una crisis capitalista producida por las guerras mundiales, que deja a la sociedad alemana no solamente devastada económica, sino también y principalmente devastada moralmente. Es el primer elemento que después nos explica por qué un Estado puede realizar ciertas cosas, no solamente
con una población que lo deje, sino con una población que lo aplauda. Es decir, a la sociedad le tiene sin cuidado esa invención jurídica, le tiene sin cuidado la invención, el derecho romano y sus sutilezas. Lo que tiene la sociedad es algo, ¿sí?, que llamamos ideología, por medio de la cual, y que explica mucho mejor el psicoanálisis que un análisis genealógico, podríamos llamar, y es algo que nos explica por qué, de qué modo la ideología opera dentro de una sociedad tal que le confiera a ese líder que se autoproclama el poder para hacer efectivamente lo que quiere. Lo sorprendente, y esto es algo sobre lo que llama la atención Agamben, es que Hitler gobierna bajo el estado de excepción, bajo la figura del estado de excepción, que está dentro de la propia Constitución. Es decir, la Constitución incluye un artículo que habla de su propia suspensión. O sea, en la Constitución dice, esta Constitución puede ser suspendida y toda la ley en ciertos casos, como el caso de emergencia, particularmente el caso de guerra. Lo sorprendente, repito, es que esta ley haya sido la Constitución de la República de Weimar, que era una república socialdemócrata, el primer experimento democrático de Alemania, y que va a ser el enemigo político de Hitler. Entonces, bueno, lo paradójico es que Hitler invoque esa figura jurídica puesta por sus enemigos y que habrían hecho todo lo posible para que llegara una persona como él al poder. Ahora, vuelvo a decir, esto no se explica sin el papel ideológico o la situación ideológica e imaginaria en el que está la población alemana, que va a darle su voto a Hitler, porque recuerden que gana por las urnas, y lo va a mantener ahí, y después va a decir que no sabía, cuando realmente sí sabía lo que estaba pasando. Y el otro elemento es el elemento económico, ¿sí? No, la movilización total bajo la cual Alemania engatusaba a la población era también una absolute Mobilmachung económica, porque de lo que se trata también es en convertir a Alemania en el centro de Europa, y eso no se hace sin el poder económico y sin el poder militar. Entonces, me parece demasiado simple y me parece un poco mitológico, muy en buen sentido, en buena medida, como esta herencia heideggeriana de explicar los grandes hechos y los acontecimientos políticos a partir de decisiones originarias tomadas en algún punto de la historia y que solo estarían accesibles y que solo serían accesibles a los pensadores, las pensadoras, los filósofos o filósofas. Bueno. En este sentido, quizá lo más relevante es mostrar que la excepción es algo mucho más común de lo que nos imaginamos. Pongamos atención en un estado. Los estados se pueden corromper, ¿cierto? Y nosotros pensamos que hay estados que funcionan bien y estados que se corrompen. Pero vamos a tomar esto un poco más lentamente. Si nosotros vemos y tomamos a cualquier estado en este momento de la vida de la historia contemporánea, lo que veremos es que la corrupción siempre existe en cierto nivel y no es una manzana podrida y no es tampoco un accidente, sino que la corrupción es el modo en el que el propio Estado viola sus reglas. Pero dirán, entonces, ¿por qué no las viola absolutamente? Bueno, porque un Estado necesita la legalidad y la ilegalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, un Estado necesita las vías legítimas de ejercicio del gobierno para mantener un orden social, ¿sí? No estoy diciendo que sea justo o injusto, simplemente para mantener un orden social y para mantener ciertas instituciones funcionando. ¿De acuerdo? Pero el propio Estado siempre necesita puesto que su fin último es conservarse como poder y mantenerse, y esto es una doctrina que nos presenta con toda claridad Maquiavelo, gran pensador del Estado, de los estados modernos. Entonces el príncipe o el gobierno
quiere mantener o se pone al servicio del Estado y lo mantiene vivo y está dispuesto a hacerlo por cualquier modo. Y la corrupción es el clásico modo en el cual el Estado funciona más allá del Estado. Y esto funciona siempre, ¿no? Es la parte secreta del Estado. Y todos los estados tienen una historia de su secrecía, de sus operaciones inconfesables y de lo que no se le puede decir a la población. ¿Mm? Pero esto no solamente opera dentro del Estado. Lo que no puede hacer el Estado, lo hace el mercado. Y eso es parte de lo que yo quiero transmitirles. Y es que Agamben, Foucault, Deleuze y muchos otros nos han acostumbrado a dirigir la mirada al Estado, a dirigir la mirada y sobre todo a concederle al Estado un poderío inusitado, cuando realmente desde el siglo XIX el mercado se ha apoderado ya de las naciones y termina siendo tan potente como los estados e incluso más que ellos, ¿no? Entonces, durante el siglo XX es tremendamente claro que cuando el Estado se retira, ¿sí?, de ciertas funciones, es decir, cuando se acaba el estado de bienestar, y uno de ustedes me preguntaba, ¿pero qué era el estado de bienestar? Bueno, el estado de bienestar es un modelo económico en el cual el Estado asume las principales funciones de cuidado de la sociedad. Es decir, el Estado se hace responsable de educación, salud, un seguro de desempleo o una paga al final de la vida laboral, que es cuando se retira, la pensión. Y son en general todas aquellas instituciones que aseguran una base mínima de servicios para la sociedad. El final, ¿sí?, así en la terminación del estado de bienestar, comienza con el neoliberalismo, que lo que busca es privatizar estos servicios, ¿sí? Entonces, bueno, en México tiene el ejemplo, en los 90, durante el gobierno de Salinas de Gortari, lo que sucede es que la banca, que había sido nacionalizada, de repente se privatiza, ¿no? Eso quiere decir que en nombre de la competencia se acaba el monopolio del Estado y entonces entrarán muchos bancos que supuestamente competirán por los clientes, bueno, sí compiten por los clientes, pero supuestamente ofreciendo mejores servicios, entonces abaratando costos, bla, bla, bla. Se privatiza se privatiza también la tierra. Bueno, existía desde la Revolución Mexicana esta figura del ejido, que era una figura extraña, pero finalmente lo que significaba era tierra compartida, tierra comunal, ¿sí? Bueno, lo que hace Salinas de Gortari es formalizar algo que ya había tenido lugar desde hace mucho tiempo, y es seccionar esta tierra común, y de tal manera que los antiguos ejidatarios se conviertan ahora en propietarios de un terreno que les pertenece exclusivamente a ellos o a ellas, ¿sí? Entonces se privatiza, bueno, también la educación. Eso quiere decir que se admite cualquier tipo de escuela privada, y además se admiten también escuelas religiosas que habían sido no toleradas o intolerables en un régimen estrictamente revolucionario, ¿no? Me refiero al sentido que tiene esta palabra en México. Y entonces, bueno, lo que quiero explicar es que el Estado, cuando se quita de esas responsabilidades, no solamente es por una cuestión económica, sino porque además todas esas instituciones generan una cosa que son los sindicatos. Sindicatos que pueden ser a veces charros, ¿sí? Es decir, sindicatos corruptos al servicio del Estado, pero que también defienden de alguna manera a los trabajadores y son un instrumento de golpeteo dentro del propio Estado. Entonces, la privatización significa no solamente que exista la libre competencia, sino además la destrucción de los grandes sindicatos y la destrucción de la gran estructura corporativa del Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Bueno, pues lo que esto produce no es mayor eficiencia, no es abaratamiento de costos, sino simplemente quitarle presión al Estado y dejar que estas cuestiones se resuelvan en la esfera económica, pero siguen siendo desde luego igual de conflictivas. Entonces, no podemos entender
el problema del control social o el problema de los flujos de capital o el capital especulativo o la pobreza en general solamente sobre la base del funcionamiento del Estado, sino de esta mancuerna entre el Estado y la economía, ¿no? Porque además la economía lo que empieza a hacer es hacer el trabajo sucio del Estado. A ver, vamos a dar algunos pequeños elementos. Todo el mundo sabe, bueno, que durante los 60s el movimiento comunista se vuelve muy fuerte dentro de América Latina, ¿no? Tenemos movimientos obreros con la bandera comunista, pero también movimientos campesinos y movimientos estudiantiles. El punto culmen de esto es el 68, pero después de la abierta represión por parte del gobierno y del asesinato de las tres culturas, estos movimientos se repliegan a la selva, y entonces es cuando comienza la época de las guerrillas, ¿sí? Pero la época de las guerrillas viene, o más bien obtiene la respuesta estatal en algo que llamamos la Guerra Fría. La Guerra Sucia, que es una continuación de la Guerra Fría, que es un modo de la Guerra Fría, pero que consiste en básicamente el exterminio en secreto de las bases de las guerrillas. Pero es un movimiento que está marcado por lo que ustedes conocen, que es la desaparición forzada, la tortura y algo que se llama el ahogar el movimiento a partir del corte del suministro de las poblaciones. Es decir, un ejército no puede mantenerse mucho tiempo porque no produce nada, no come. Sí come, pero no siembra, no cosecha. Entonces, ningún movimiento social funciona si no tiene apoyo de una base, o si no tiene base social. Y las bases sociales de los movimientos campesinos e indígenas, por ejemplo, están en poblaciones que sí plantan, que sí siembran, que sí cosechan. Tendrán menos ganadería, pero bueno, quizá tengan ahí pollos y gallinas o huevos, ¿no? Bueno, ese apoyo material y ese apoyo también simbólico hace posible la larga data de un movimiento. Sin embargo, bueno, lo que hace el gobierno mexicano es, además de acribillar directamente a las guerrillas y además de torturar y desaparecer gente del propio movimiento, hacia donde se dirige es hacia estas poblaciones, y entonces ellas son también objeto de tortura, de condicionamientos de presupuestos y de todo tipo de fuerzas de represión por parte del Estado. Pero lo que sucede es que conforme sucede esto que en México llamamos la transición democrática, que es la caída del PRI y la entrada en vigor de un sistema de partidos, de un juego entre partidos, al menos 3, PRI, PAN y PRD, y bueno, Morena después. A partir de esto, el Estado no es que deje de reprimir, pero ahora le puede pasar la estafeta a otros grupos. Y esos otros grupos provienen del mercado, pero provienen de dos lugares. Uno es del mercado relativamente formal, que son, por ejemplo, las mineras. Las mineras canadienses que operan masivamente en el territorio mexicano, hacen el trabajo sucio, contratando milicias para ganarse a la mala a la población que se opone a un proyecto minero en una región determinada. Ahora, ¿y estas milicias de dónde salen? Bueno, pues ustedes también lo sabrán. El narcotráfico y las grandes milicias ilegales que trabajan para ellas o que después se convirtieron en grupos criminales en sí mismos, todos ellos son en buena parte exmilitares. Por eso tienen esas tácticas de guerra, por eso tienen acceso a ese armamento y por eso hacen uso de esas tácticas que conocemos de la tortura, ¿sí? Porque esas son las formas en las que procede el ejército. La población civil no tortura, ¿sí? Sino hasta cuando pasa por las manos de un ejército que no tiene ninguna función excepto doblegar al enemigo por todas las fuerzas, por todos los medios posibles, usando la fuerza, especialmente las más crueles, porque de lo que se trata no solamente es de vencer con el poder de fuego, sino también vencer ideológicamente con miedo, con terror. Entonces, conocerán la historia de los Zetas, que se convirtieron en un cártel muy grande e importante, y sabrán también que
provienen originalmente de milicias o de paramilitares del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Entonces, lo interesante aquí, y esto es algo de lo que no entienden los europeos en general, muy pocos, pero no seguramente gente como Agamben, que tienen los ojos solamente en lo que ha pasado en Europa, es que esta violencia dejó ser el monopolio absoluto del Estado, ¿sí? Y eso significa que el Estado no tiene la soberanía absoluta ni sobre su territorio, ni sobre su población, ajá, ni tampoco tiene el monopolio de la fuerza o el uso de la violencia. ¿Y quiénes lo tienen? Bueno, lo comparten entre el Estado y los privados. Los privados que tienen sus fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad estatales que se independizan y que entran al comercio o que entran al mercado. El narco no tenemos que verlo como una manzana podrida dentro del sistema social, lo tenemos que ver como una diversificación del capitalismo y tenemos que verlo como un modo de asegurar el plusvalor. Ahora, les decía yo, así como el Estado necesita flexibilizarse a sí mismo o pasar por encima de sus leyes sin destruirlas, y eso se llama corrupción, pues igualmente el mercado necesita regulaciones para que el juego no se rompa y para que haya y se pueda confiar en un sistema económico planetario, pero al mismo tiempo los particulares quieren todo el tiempo romper sus propios límites de ganancia, es decir, ganar más de lo que pueden ganar en un cierto ordenamiento, y entonces a lo que acuden es a la corrupción. Pero esa corrupción ya no es la corrupción estatal, lo que hacen es, bueno, sí, por un lado es pagar mordidas, es decir, sobornos, pero por el otro lado lo que hacen es abrir mercados en mercancías que no son legales. Y esto supone todo el mercado desde los diamantes de sangre de África hasta las drogas, ¿sí? Pero esto no solamente involucra mercancías, sino también involucra personas. Y esto, por lo tanto, también se convierte en la extorsión, secuestro y trata de personas, ¿no? Niños, niñas y particularmente mujeres. Entonces, si ustedes lo ven así, es que las mercancías no solamente son nuestras sensaciones y nuestros gustos y nuestros placeres, sino también nuestros inconfesables, nuestras inconfesables debilidades, ¿no? Es decir, la economía mundial, y cuando se aplaude la economía y el dar empleos, lo que no, porque claro, no se aplauden los buenos empleos, no se aplauden los empleos con derechos, no se aplauden los empleos equitativos, se aplaude generar empleos en abstracto. Bueno, pues sí, la prostitución forzada es dar empleo. ¿Mm? La trata de niños y niñas es dar empleo. Sí, claro, esto que a nosotros nos parece como una desviación de la economía funciona exactamente con la misma lógica económica. Entonces, si nosotros queremos seguir explicando la violencia en nuestro país y en general en el mundo solamente sobre la base del Estado, vamos a terminar por no entender nada. Entonces, el Estado crea su estado de excepción a partir de la corrupción. Y también lo puede hacer en el caso límite del estado de excepción absoluto que genera un líder absoluto. Pero no es necesario, o sea, cuenta con la corrupción para poder hacer eso. Por otro lado, el mercado cuenta con ese mecanismo de autoflexibilización o de flexibilización de sus reglas por medio de la ilegalidad. Pero igual, así como es el mismo Estado, es el mismo mercado el que se beneficia de ello. Si ustedes analizan la vida de construcción, circulación y consumo de una mercancía, por ejemplo, esta cámara donde estoy yo grabándoles, seguramente las partes de litio de la batería las extrajeron con trabajo infame en Sudamérica. Las piezas pequeñas, muy probablemente, se ensamblaron con trabajo infantil en Asia. Luego se armaron ya en algún país con capacidad con capacidad de armado masivo, como sucede en buena parte de América Latina. Recuerden que en México y en Brasil están las dos más grandes plantas de Volkswagen del planeta. Y finalmente esta cámara se consumirá entre las capas de la clase media y superiores que se puedan costear. O las universidades, como en el caso de esta cámara que la compró la universidad.
Bueno, entonces verán que en la historia de esta cámara, como de cualquier mercancía, hay una mezcla de diferentes regímenes políticos. Es decir, si esta cámara pasó por Bolivia y pasó por África y pasó por México y por Estados Unidos, entonces tuvo un régimen socialista y luego tuvo un régimen social capitalista y luego tuvo un régimen neoliberal y luego otro, no sabría cómo llamar ya a Estados Unidos, neoliberal en tránsito a regulaciones nacionalistas, qué sé yo. Entonces, bueno, ya lo vieron, no se trata de cómo un régimen político se opone a otro, sino de cómo la economía articula regímenes políticos, uno puede ser autocrático, otro puede ser fascista, otro puede ser democrático, otro puede ser bipartidista o multipartidista, cameral, bicameral. ¿Se dan cuenta? No importa. Finalmente la mercancía requiere de los diferentes regímenes políticos y también requiere de los diferentes regímenes jurídicos. Es decir, en algún lugar necesita flexibilización laboral, en otro necesita trabajo infantil, en otro necesita que no haya trabajo infantil para que sea más cara esa mercancía y la puedan comprar otras clases sociales. Entonces vean cómo no hay una división del trabajo solamente entre lo manual y lo intelectual, o entre el trabajo doméstico y el trabajo no doméstico, entre el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres, sino hay una división internacional del trabajo. Pero esta división internacional del trabajo supone una división internacional de regímenes políticos y una división internacional de ordenamientos legales. Entonces aquí no se trata de contraponer los regímenes, repito, democráticos contra los autocráticos, sino de ver cómo a nivel agregado internacional la economía los reconcilia de facto y los hace que trabajen juntos. Y otra vez, esto no se explica solamente por la función del Estado, sino por la función global, por la función global del mercado, que por cierto era el volumen que nunca llegó del capital de Marx. Bien, y la sociedad, a su vez, opera también bajo esta doble lógica. Es decir, hay una sociedad que es pública y que funciona con sus propias y opera con sus propias instituciones aceptadas, pero por el otro lado hay otra sociedad que es también que usa la corrupción, pero del otro lado, no es como el Estado, sino ahora es la evasión de impuestos, o no pagar el trabajo doméstico, o cometer fraude, y en general el crimen. Pero otra vez, esta no es una forma en la que la sociedad se descompone, sino una forma en la cual la sociedad encuentra sus medios de sobrevivencia en cierto régimen político y en cierto régimen económico. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el comentario, y ahora lo quiero enlazar con un elemento adicional. Tenemos que dejar de pensar que institución significa institución formal. Hay instituciones formales e instituciones informales. ¿Sí? El machismo es una institución informal. Y los medios con los cuales se combate el machismo no son los mismos con los que se combate otra institución formal, que es el derecho. Entonces, y hay instituciones formales e informales que operan dentro del Estado. Por ejemplo, bueno, las prácticas, esto de tener caja chica, o esto de que el nuevo jefe o la nueva jefa corre a todos los demás. Quizá con el servicio civil de carrera esto se detuvo un poco, pero antes era así. Cada quien llegaba y limpiaba con el resto porque ahí iban a estar sus enemigos. El mercado tiene reglas escritas y no escritas, o instituciones formales e informales. Las instituciones formales tienen que ver, pues, desde el hecho de que existe el dinero y cierta convertibilidad del dinero, es decir, entre las divisas, que se cotice, que existe un banco central, que ese banco central tenga reservas, que esas reservas soporten de alguna forma la riqueza que dice tener esa nación. Digamos, todo este mundo de la economía codificado forma parte de las instituciones, pero hay un mundo informal que no está codificado, pero que funciona igual, que está mucho más desterritorializado, para usar una palabra de Leuciana, pero que funciona igual como un mecanismo de poder. El pensamiento de izquierda europeo ha opuesto el orden, la dominación, el control y el Estado a la anarquía,
la libertad y la falta de jerarquías. Lo que no han visto y lo que no han terminado de entender es que el mundo funciona con las dos cosas. Es decir, en una parte tenemos demasiado Estado y en otra parte demasiado poco. Piensen solamente en la impunidad que hay en este país. 99%, 95% de impunidad, eso significa falta absoluta del Estado. Falta de Estado. Ahí no podríamos pedir menos Estado, sino más. Y al mismo tiempo, nosotros mismos tenemos demasiado Estado, controlando cuestiones de la vida. Bueno, entonces, si Giorgio Agamben se ha preguntado sobre el aspecto fundamental que tiene el campo de concentración dentro de la política moderna, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cuál es el sentido y qué valor estructural y cómo nos tiene y cómo nos permite leer, por ejemplo, las fosas clandestinas, la cultura política y económica, no solamente de México, no solamente de una región, sino también internacional, porque si el campo de concentración no es leído solamente como un evento alemán o europeo, sino como una estructura de la modernidad, habría también que considerar con la misma seriedad una fosa. Ustedes saben, bueno, allí en la UAP, quien se ha consagrado a este tema con gran maestría es Arturo Aguirre. Yo simplemente quería decir, anotar un par de cosas, y es lo siguiente. La fosa, el campo de concentración, tiene toda la razón Agamben, está producido por el Estado. Es una figura que surge al amparo del Estado. La fosa clandestina comienza como una producción del Estado en la época de la Guerra Sucia, pero después cae en manos del mercado. ¿Y por qué del mercado? Bueno, porque el crimen organizado es eso. No hay que pensar el crimen organizado como una especie de cáncer que le sale a la sociedad. Hay que pensarlo como uno de los modos, de los más perversos, pero quizá ni siquiera el más perverso, de la economía. Finalmente, el crimen organizado lo que cumple son los propios ideales de la economía, es decir, desregular hasta el punto de saltarse por encima la ley y las instituciones formales, no las informales, porque también en eso hay reglas de desregulación. Los y las trabajadoras no tienen ningún derecho, no tienen ninguna garantía, y es más, no es necesario ni siquiera despedir. Se puede eliminar literalmente un mal elemento de la empresa. El crimen organizado constituye verdaderas transnacionales que diversifican sus portafolios, no solamente en la droga, sino también en el secuestro, en la trata de blancas, tráfico de órganos. Son muchas las cosas. Operan pues exactamente con la misma lógica que cualquier transnacional, y bueno, se extienden por todo el planeta, y los cárteles que están aquí en México evidentemente tienen sus tentáculos en todo el planeta. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que esto no es una invención del Estado, o si lo es, no está actualmente en manos solamente del Estado. Que el Estado lo permite es otra cosa, pero dejar hacer, ¿sí?, laissez-faire tan propio del mercado tiene lugar y es posible por también que el Estado lo permite, ¿no? O lo permitió, y quizá hasta un punto de no retorno. El otro caso es la persecución, ¿sí? Efectivamente, la persecución contra el judío, la judía, la persecución contra extranjeros, migrantes, han sido instrumentadas por los estados. Pero en México tenemos otra cosa, y tenemos el caso, por ejemplo, del feminicidio. ¿Quién asesina mujeres? No hay una respuesta simple, y estos precisamente son el tipo de cuestiones que nosotros queremos resolver, claro,
anhelamos desesperadamente resolver de facto, pero por lo menos intentamos comprender para saber qué hacer y no sentirnos en esta impotencia. Y es que no podemos entender un fenómeno, y perdón que lo diga con este nombre, del feminicidio, si no encontramos el entrelazo entre mercado, Estado y sociedad. Encontré, bueno, es relativamente reciente, que he estado consultando algunos textos y entrevistas de Sayak Valencia, una filósofa mexicana que escribió un libro que se llama Capitalismo Gore. Gore como el cine este de violento, de sangre, de terror. Y es una cosa verdaderamente fascinante, pero verdaderamente fascinante. Al principio parece que está montada como en toda esta idea del Estado opresor que nos controla unilateralmente como un amo todopoderoso, pero es mucho más sutil y tiene una tesis muy interesante que vale la pena analizar. Leo una cita de una entrevista que les dejo acá en los comentarios, y es: la hipótesis que sostengo es que ambos conceptos, el de Estado y el de nación, no pueden entenderse sin analizar la figura del ciudadano trabajador, sí, en masculino, como una creación del Estado moderno, y que esta figura a su vez no puede entenderse sin la revisión histórica de la masculinidad como cartografía política de gobierno sobre los cuerpos de los varones. Es decir, sí, hay una idea ahí de la biopolítica, pero fíjense la sutileza. Lo que está diciendo es que no solamente hay un control de los cuerpos, sino hay un control del género. Y no solamente hay un control del género en el nivel estatal, sino, escuchemos con atención, dice la figura del ciudadano trabajador, es decir, del que está en la economía. Sí, el actor estatal es el ciudadano o la ciudadana, pero el actor del mercado es el trabajador o la trabajadora. Entonces vean cómo la capacidad de hilar finamente Estado, sociedad y mercado nos da como producto un análisis de este calibre, y es mostrar hasta qué punto están entrelazados el machismo, la explotación y el biopoder. Continúo con la cita. No continúo. ¿Cómo? Es decir, sí, continúo. Es decir, quienes están capturados bajo la necesidad de sentirse legitimados tanto como hombres como ciudadanos y trabajadores, muy importante, y trabajadores, para reafirmarse, existencial y socialmente desempeñan y reproducen el discurso del poder soberano del Estado-Nación. Fíjense lo que está diciendo. No se trata solamente de la soberanía del Estado-Nación como la fuerza que verdaderamente coordina el campo social, sino se trata de una suerte de mímesis en la cual cada hombre, cada macho, intenta reproducir localmente la soberanía. La soberanía es uno de los signos de la masculinidad, y es uno de los signos que explican también algo de la violencia masculina contra las mujeres en el momento justo en el que aparecen pequeñas microvictorias, al menos en el campo del discurso. Es decir, que haya habido un despliegue en México, en el mundo en general, pero en México, de mujeres protestando en las calles, que se haya peleado, que se haya ganado finalmente en Argentina la cuestión del aborto. Todo ese tipo de cuestiones eran impensables, ¿sí? Pero me parece que parte de la respuesta masculina, violenta y homicida no tiene que ver con el viejo machismo, sino con el viejo machismo que reacciona a este atentado contra la soberanía del hombre, o contra la soberanía de lo masculino. Y la soberanía de lo masculino en el mercado está dada nada más y nada menos que por ser el que trae el pan a la mesa
el proveedor. Así que si una mujer compite en sueldo, una mujer puede proveer y una mujer puede ocupar un cargo de poder, eso significa desde luego una afrenta contra la masculinidad. Pero fíjense, y esto es lo que me ha dado a pensar esta cita, esta figura de la soberanía del hombre ciudadano, bueno, es en primer lugar y sobre todo la soberanía del hombre trabajador. Es decir, el mercado está estructurado como un campo de batalla de hombres, ¿sí? Ahora, y es aquí donde sigue estas ideas verdaderamente deslumbrantes. Dice, a decir, quienes están capturados bajo la necesidad de sentirse legitimados tanto como hombres como ciudadanos y para reafirmarse, existencial y socialmente desempeñan y reproducen el discurso del poder soberano del Estado-Nación, cuyas bases e ideales se basan en el honor, la integridad y la humanidad con mayúsculas, pero lo cual esconde imaginarios coloniales, sexistas y de clase. Esto permite el mantenimiento e institucionalización, ojo con la palabra institución, ¿no? Porque hay, lo hemos dicho, instituciones formales e informales, de una jerarquía de poder naturalizada históricamente que reproduce la figura del paterfamilias como soberano propietario de las personas a su cargo o de aquellos que considera más débiles o vulnerables, a saber, las mujeres, la niñez, los disidentes sexuales, las personas de género no binario, migrantes, personas con discapacidad y un largo etcétera. Fíjense también cómo las empresas se legitiman socialmente como padres. Es decir, ¿cuál es la forma que tienen por excelencia las empresas para blanquear su imagen? El Teletón son las grandes donaciones en dinero y en especie, el mote este falsísimo de responsabilidad social y sobre todo esta actitud de supuesto altruismo que está en el mecenazgo, en dar becas, en apoyar proyectos sociales. Todo eso son funciones de un Estado paternalista. Y llamamos Estado paternalista precisamente aquel que pretende tratar a sus ciudadanos y ciudadanas como sus hijos, como el que puede y tiene el poder, y en vez de abusar de él, lo usa para bien. Ese es el modelo que tenemos interiorizado, al menos en esta sociedad, de lo que es un buen padre. Alguien poderoso, alguien capaz de destruirte, pero que no lo hace porque te ama. Bueno, pues esa figura que reconocemos tan fácilmente en la operación del Estado, la podemos reconocer en las grandes empresas cuando hablan de responsabilidad social, cuando donan grandes cantidades y cuando hacen pasarse como el poder bueno. Ese es el padre. Esa es nada más y nada menos que la función del padre bueno. Y en la próxima sesión, que sí habrá que reportar, bueno, ustedes tendrán que llegar ahí, escribir unas líneas. Es por todas estas razones que se justifica la introducción del psicoanálisis, porque en el capitalismo no solamente se está jugando una dimensión, vamos a llamarla económico-material, sino cuestiones de legitimidad, verdad y potencia, ¿no? Y eso involucra desde luego, y el otro, claro, el poder, el padre, y esto involucra desde luego un sujeto, pero ya veremos. Termino con la cita. Esta actitud, ¿no?, en los hombres permite el mantenimiento e institucionalización de una jerarquía de poder naturalizada históricamente que reproduce la figura del paterfamilias como soberano propietario de las personas a su cargo o de aquellos que considera más débiles o vulnerables, ¿no? Esto también son los empleados. Es también así como se comporta ante los ojos de la sociedad el gran empresario. Es el que da empleos. No es aquel que entra a ofrecer algo porque lo necesita, porque necesita del trabajo humano. Él es el que da empleos. Y fíjense qué forma tan perversa de hablar de las empresas cuando dicen que ellas dan empleos. Ellas no dan empleos. Ellas requieren del trabajo y debería ser una relación horizontal entre el que tiene una necesidad de trabajo y el que tiene, y el que ofrece algo a ser trabajado. Pero la estructura de poder y de asimetría entre el propietario y el trabajador
y lo digo así en masculino, está basada también en una idea de potestad y en una idea del capitalista soberano. Y lo que promueve la ideología capitalista es que justamente soberanos solamente son los individuos y los soberanos de los soberanos en contra del soberano estatal, y que el verdadero soberano es aquel que logra colocarse por encima de los demás, es decir, triunfar en el mercado. Es decir, que el Estado-nación, y yo agregaría, porque de repente falta precisarlo, que el Estado-nación dentro del mercado capitalista actual es altamente generalizado hacia la masculinidad y basa sus condiciones de posibilidad en la construcción de los varones ciudadanos trabajadores como mini soberanos que suscriben un pacto patriarcal estable de identificación con la masculinidad y los ideales de género del Estado. Voilà. Entonces, tenemos que seguir leyendo a estos pensadores. Tenemos que seguir pensando sobre el Holocausto. Tenemos que seguir pensando en el Estado-Nación Europeo. Pero los problemas, las tragedias y lo que nos explota en la cara hoy son cosas como el feminicidio, el crimen organizado, las fosas clandestinas. Y a mí me parece que la biopolítica se queda muy lejos y muy pobre para explicar estas cosas. Y la razón es estructural, porque, como he tratado de argumentar, estos pensadores han surgido a la sombra de las guerras mundiales y a la sombra de los totalitarismos. Y no han visto, no les ha tocado ver ni sentir en carne propia los otros lados del mundo. Y uno de esos lados del mundo es no solamente el lado feo, porque no tiene lado bonito, pero otro de los lados feos del capitalismo y otro de los lados feos de los gobiernos liberales y sobre todo neoliberales, que después tendremos que tener mucho cuidado en distinguir, qué es liberal, neoliberal, neoliberal de palabras, neoliberal de hechos, cómo se asocian de manera diferencial Estado y mercado en diferentes partes del mundo, etc. Todo eso lo tendremos que abordar, pero de entrada quedémonos con esto. Y es el hecho de que la preocupación principal de la filosofía de izquierda de Europa ha sido hacerle frente al capitalismo, y por lo tanto sus alternativas han sido la resistencia o el escaparse o el fluidificar las cosas. La idea de la diferencia lo que elimina es el momento de la confrontación, el momento del golpe, del choque de unos contra otros. Y la experiencia que se puede tener en África, que se puede tener en Asia o que se puede tener en América Latina es este hecho contradictorio de que el problema no es el Estado y los poderes del Estado, es el uso diferencial del Estado y del mercado para producir y reproducir relaciones asimétricas de poder. Es decir, a veces es el Estado y a veces es la falta del Estado. A veces es el mercado y a veces sí, es la falta de mercado. Y a veces es la sociedad y a veces el adormecimiento de la sociedad. Entonces, si nosotros logramos trenzar estas tres dimensiones de Estado, sociedad y mercado, tendremos capacidad para entender mucho mejor el alto grado de complejidad y de contradicciones a la n potencia que nos embargan y frente a las cuales la idea de una simple confrontación o la idea de una simple excepción o la idea de una simple resistencia contra el Estado resultan verdaderamente pobres e insatisfactorias. Entonces, bueno, con esto concluyo este pequeño, larguísimo comentario. Espero que algunos y algunas de ustedes puedan hacer algo con él. Muchas gracias.